fundamentalmente a superficies refractantes esféricas y lentes, ¿eh? Y dentro de las lentes delgadas. Quienes pudieron ya descargar el material, creo que lo subí el lunes, me parece, de esta semana, lunes o martes, no recuerdo bien, me parece que fue lunes a la tarde, noche. Pudieron descargarlo, Las chicas están posible. enojadas. A ver quién está por ahí, Mateo, si puedes cerrar el micrófono, por favor, te agradezco. Gracias. Entonces le decía, la parte de lentes, muy importante porque después permite construir, partiendo de ese dispositivo óptico sencillo, que es la lente, que puede ser como alguna de las de este anteojo, digamos. Vos podés después armar otros dispositivos ópticos un cachito más como elaborados, digamos, una cámara fotográfica, un telescopio, un microscopio óptico, una lupa. Podemos analizar cómo funciona también el ojo humano, que tiene una lente dentro. Bueno, en fin, son muchas las derivaciones, digamos, que se pueden hacer a partir de uso de estos mini dispositivos para armar otros dispositivos un poquito más como elaborados, digamos, ¿cierto? Así que eso sería, entonces, la clase de hoy, para que ustedes tengan una idea, no hay problema, Isauro, no se preocupe. Suele pasar, a mí también es más, recién tuve dificultad con la compu también antes de entrar con ustedes, pero ¿qué le vamos a hacer? Son los gajes del oficio, digo yo, los imponderables. No, te decía, en términos de eso que tenemos pensado, digamos, transitar en el día de hoy, la clase vos tenés que pensarla como si fuesen dos cuerpos. Un primer eje conceptual, en donde vamos a ver las superficies refractantes esféricas y todo lo que es lentes, como superficies refractantes esféricas especiales. Lentes delgadas, vamos a ver dentro de ese bloque las fórmulas, la regla de los signos, la marcha de rayos, muy parecido a lo que ya habíamos abordado para espejos esféricos hace 15 días atrás en la última clase. Y después un segundo cuerpo, otra partecita de la clase, es, bueno, con estos elementos que son las lentes, ¿qué puedo entender de cómo funciona poner el ojo humano? ¿Qué puedo entender de cómo funciona un microscopio óptico? Es decir, bajado sería como una aplicación concreta. Esta teoría como llevada un poquito más a la práctica para hacer un entendimiento, digamos, un poquito más lindo o que entusiasme más este tema, bien, en relación a estas cuestiones. Bien, dicho esto, y antes ya de presentar pantalla, me gustaría, muy bien Ramiro, me gustaría que me digan si les ha surgido alguna duda respecto al material teórico de la... No hace falta que pongan el presente, chicos. Respecto de la clase, respecto de la clase de la última clase de espejos, si tienen alguna cuestión ahí que me quieran preguntar, aclaro eso, generalmente hacemos este momentito previo para sacarnos dudas y después ya le metemos más al tema nuevo que acabo de introducir. Escucho. Puede ser por el chat, puede ser verbalmente, como ustedes puedan o prefieran. ¿Todo bien? ¿No hubo dudas? Tengo los alumnos me tocó el grupo más capo de la UTN a mí, ¿o no? Los mejores, ¿sí? Tengo que, sí, eso es una masa acá, como dice mi amigo Ignacio, totalmente, una masa. Bueno, masa con masa, viste, hacen sinergismo de suma. Masa ustedes alumnos, masa el profe, ya que se tiran flores ustedes, me tiro flores yo. ¿Está bien? Entonces, directamente vamos a competir con Einstein y ya está, qué tanto, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Al pelo, vamos entonces con... Vamos a mostrar, no hay que poner presente, estimado. ¿Está lloviendo? A presentar pantalla. ¿Está lloviendo?
Profe, Valentina, por se favor, puede silenciar, hay puedes muchos chicos que silenciar el tienen el micrófono. micrófono. Hay Gracias. muchos chicos que tienen el micrófono, profe, si los puede silenciar usted porque no Ya creo que acabo se de den pegar cuenta. el estimado, pero bueno. Yo puedo silenciarlo desde acá, pero me parece muy violento. O sea, me parece que, Pregunta a mi hermana, disculpe. bueno, no hay problema. No hay problema. Se pueden pasar esas cosas. Bueno, listo, mira. Acá tengo esto que, como te decía ya, no lo uso, Gaspar, no me gusta. No soy autoritario. Me gusta que la gente se exprese. Lo que pasa que por ahí, y que más que se exprese la gente, que está bueno, que se autogestione cada uno. O sea, que no dependa del otro más que lo necesario, ¿no es cierto? Entonces, es como si yo a usted le tapara la boca porque entra a clase hablando en un aula, que feo. A lo sumo diré, bueno, estimado, silencio. Y se supone que con eso ya uno interpreta la consigna. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahí estoy terminando de admitir. Bueno, este es el material que les preparé. Acá tendríamos, Fernando, vamos adelante, el final de la unidad 2. Este es el final de la unidad 2, tercera y última parte. Ya a partir de la semana que viene, cuando yo les cuelgue el material en autogestión nuevamente, con el plan de trabajo también, como hacemos toda la semana, voy a empezar con la unidad 3, que ya es movimiento, cinemática, que en parte has visto en el cursillo y después vamos a profundizar. Entonces, con estos temas que son esta pequeña intro que voy a hacer, imágenes formadas por refracción, que este tema lo usamos de trampolín para entender las lentes, y entendiendo las lentes, derivamos a lentes delgadas. Acá se centra la mirada principal de la primera mitad de la clase, lentes delgadas. Vamos a hacer su clasificación, vamos a dar sus características, vamos a ver la fórmula que se usa, como les decía, la marcha de los rayos, la regla de los signos, todo en relación a lentes delgadas, como lo hicimos con los espejos esféricos cóncavos o convexos, ¿sí? Y listo, y a partir de ahí, segundo cuerpo de la clase, ahí atiendo tu pregunta, Franco, que es el otro bloque que les comentaba, con esas lentes delgadas, qué de tantos equipos ópticos vamos a tratar de entender. ¿Está bien? Decime, Franco. Esta es más que nada una pregunta para hacerme acordar. Estoy en el PDF de los espejos planos y esféricos y Sí, básicamente encuentro que está entre las partes que hay en un espejo esférico. Bueno, no solo del espejo, pero está el eje principal y está el foco, ¿no? sí, para formar ese eje principal, tenés que unir el punto focal con el vértice del espejo, que es el que más sobresale de ese arco de circunferencia. Sí. Y después, ¿a dónde querías llegar, Franco? Mi pregunta sería, otra vez, es para hacerme acordar, pero ¿cómo hago para calcular la posición del eje principal y del foco? Bueno, creo que del foco, si no me equivoco, era el, el radio y después el eje principal, el radio del El radio cuadrado. dividido 2. El foco es el radio dividido 2. Cuando vos pones el objeto en el infinito, los rayos se reflejan, se intersecan en un punto, ese punto es distancia focal, hay un par de fotos ahí y un par de esquemas, y eso hace que el foco esté en la mitad del radio. Entonces vos, para armar ese eje principal, Franco, Ujú. o para saber dónde posiciona, vos tiraste pusiste un centro, ¿no es cierto?, con el compás, la punta seca, y tiraste un radio. Yo no. Bien. De ese radio que tiraste, vos ves cuál es el punto que más sobresale. Ese punto que más sobresale con el radio te dan el eje principal, porque el punto que más sobresale es el vértice. ¿Está bien? Y el eje principal se determina básicamente cualquier recta mínimo con 2 puntos, que también va a pasar seguramente por el punto que está entre medio, entre el centro y el vértice, que es el foco, porque el foco está equidistante de ambos puntos, está mitad del radio para acá y mitad del radio para allá. No sé si te ayudé con la respuesta a tu pregunta.
Sí, pero me parece que voy a tener que utilizar una actividad. ¿Sabe en dónde puedo encontrar alguna? Pedile a Huguito que te oriente sobre eso. Incluso él seguramente cuando trabaje en la parte práctica con ustedes, ya va a tener armado materiales que también te van a dar pistas al respecto. A Hugo Longón, el ingeniero Longón, Franco, que es tu Está bien, profesor de gracias, profe. práctica. No, por favor, estimado. ¿Alguna otra cuestión aparte de lo que preguntó Franco con ese tema, con el tema anterior? Profe, ¿este apunte ya está subido al aula virtual? Desde el lunes a la noche está subido en el autogestión. Acuérdese que es un aula virtual, solamente lo utilizo el aula virtual para la parte de evaluación. Cuando tome parciales voy a usar el aula virtual. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Así que búscalo, total expira la duración de este documento en autogestión más o menos al mes de que lo cargue, o sea, que lo cargue este lunes, debe tener hasta, qué sé yo, no sé cuánto es hoy, 9 de abril, como hasta el 9 de mayo va a estar disponible este material. Después autogestión los va de a poco, digamos, eliminando, ¿sí? Bien, perfecto entonces. Si pensamos en superficies refractantes y tenemos que aplicar la ley de refracción, imagínate este trozo de vidrio, ponele que lo hemos tallado en su parte anterior y hemos formado como una especie de casquillo esférico ahí. Eh, Digo casquillo esférico porque si vos pones de vuelta la punta seca de un compás acá, perdón, acá, me confundí, ahí está el centro, digamos, del compás, y le das un determinado radio y barres con ese radio, bueno, de acuerdo a ese radio tallas, ¿está bien? Logras esta superficie refractante esférica, la pones inmersa en aire, que es lo que está acá como grisado. El aire va a tener un índice de refracción N1, que será aproximadamente igual a 1, como lo estudiamos en la primera clase, y el vidrio tendrá un índice de refracción, si es que eso azul o celestito es vidrio, de 1.5 promedio, ponele, puede ser un poquito menos, un poquito más, también como se los comentaba en la primera clase. De tal manera que este índice de refracción N1 sea menor que el índice de refracción N2. Eso sería importante, ¿está bien? Entonces, fíjate, vos colocas una fuente de luz delante del vértice de esta superficie refractante esférica. Esa fuente de luz es capaz de emitir varios rayos, en este caso consideramos 5 de esos rayos. Cuando toman contacto con la cara esférica de este vidrio, se refracta de acuerdo a lo que hemos estudiado en la primera clase con la ley de refracción o ley de Snell. ¿Está bien? Como paso de un medio menos a más refringente, se cierran, ¿está bien? Se acercan a la normal, por decirlo de alguna manera, ya doy más detalle de eso en una imagen que viene a continuación, y se intersecan todos acá. Al intersecarse todos acá, acá se ve el punto brillante de esta fuente luminosa que hemos puesto acá, que se denomina imagen. Con lo cual, si esta fuente de luz la pusimos a una distancia S respecto del vértice, esta imagen que está acá se va a formar a una distancia S' respecto del mismo vértice. O sea, hay un montón de cosas que en esta clase vamos a utilizar con la misma simbología y en muchos casos con el mismo criterio que veníamos manejando de la clase de espejos esféricos, como por ejemplo que distancia objeto se va a seguir llamando S, distancia imagen S', R el radio, bueno, en fin, N1, N2, siempre en alusión a los índices de refracción y demás. Lo cierto es que este punto brillante acá es una imagen puntual real. ¿Por qué real? Porque se forma por intersección de los propios rayos. Antes decíamos era real cuando se formaba por la intersección de los propios rayos reflejados. Ahora decimos por los propios rayos refractados. ¿Está bien? Bueno, si de repente quiero ser un poquito más explícito, ¿qué significaría más explícito? Quiero profundizar más por qué se cierran los rayos. ¿De acuerdo? Entonces fíjate, vuelvo a tomar el vidrio con su cara anterior tallada, de radio R, ¿no? Que da este barrido, con el punto seco acá,
y el lápiz que lo describe, en este caso sería un brazo robot que talla este vidrio en un laboratorio de óptica. Muy bien, entre este punto, que también ayuda a lo que me preguntaba Franco hace un rato, entre este punto que es el que más sobresale y este punto que es el centro, pasa una recta que es definida por 2 puntos. Esa recta corresponde al eje principal. ¿Está bien? Ahí está el eje principal de este dispositivo óptico. ¿Está bien? Entonces coloco la fuente puntual de luz acá adelante a la distancia S respecto del vértice y tiro, en vez de 5 rayos como recién, 2 que los analizo con más rigor. Entonces digo, bueno, mira, este que va por el eje se refracta y sigue por el eje, no sufre desviación. Y vos te preguntarás, ¿y de acuerdo a qué ocurre eso? Bueno, la ley de Snell, porque acá dijimos que se produce Snell. Trazas una recta tangente geométrica acá, de esa recta tangente geométrica pones la normal es el mismo eje, el ángulo incidente que sería, ¿te acordás que Snell dice que N1 por el seno de θ 1 es igual a N2 por el seno de θ 2, viene del medio 1, pasa el medio 2. El θ 1 es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, 0. El seno de 0 es 0. Entonces, N1 por seno de θ 1 termina siendo 0, porque 0 del seno de 0, del seno de θ 1, por el N1 del aire, que es 1, 1 por 0 te da 0. 0 el primer miembro, el segundo miembro debería también ser 0 para que se cumpla Snell. Entonces, para que sea 0, obviamente, este θ 2, que es el ángulo que forma el refractado respecto a lo normal, vuelve a ser 0. Seno de θ 2, 0, seno de 0, 0, por N2, que es 1.5, 0, se verifica Snell, justifica que este rayo negro, como yo puse acá, de color negro, viaja a lo largo del eje principal y no sufre desviación alguna. En cambio, si ahora yo tomo este rayo de color rojo, ponele este, y trazo de vuelta, mirá, ¿no? Una recta tangente geométrica acá. Por lo tanto, una perpendicular a ella, que es la normal, fíjate, que es esta línea punteada que está acá. Determino el θ 1 incidente, con la intención de hacer Snell en P. ¿Está bien? ¿Por qué el rayo refractado este se cierra? Y porque cuando paso de menos a más refringente, 1 contra 1,5, el rayo refractado se tiene que acercar a la normal. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos estudiado en la primera clase. Eso es concepto. Y eso se sigue usando. O sea, por eso digo que siempre para entender cosas nuevas, como que uno va recurriendo a conocimientos previos, conocimientos viejos, ¿no? Eso es un poco la teoría de Piaget del constructivismo, ¿no? Que él dice que el conocimiento siempre se va construyendo sobre la base de otros conocimientos que uno fue aprendiendo previamente, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? θ 2 más pequeño que θ 1, esto hace que se cierre el rayo rojo. Al cerrarse, viaja, hasta que se interseca con el negro. Y ahí da la imagen. ¿En dónde se forma esa imagen? A esa distancia S', justo adentro de este dispositivo que acabamos de describir. De nuevo, es una imagen de característica real, y uno podría preguntarse, ¿y dónde está? ¿No? O sea, ¿cuánto vale ese prima? Bueno, hay una formulita que, fíjate, vincula precisamente la distancia S, que está en este denominador, que es la distancia a la cual vos pones el objeto, que la podés cambiar a gusto y placer, vincula los índices de refracción N1 y N2, que aparecen acá y acá en este numerador, y en este otro numerador restados, ¿está bien? Acordate que N1 es el índice de refracción del aire, y N2 es el índice de refracción del vidrio, en este caso, si fuese un plástico, el del plástico. El radio, que lo conoces, porque quien talló la lente sabe qué radio le dio a ese brazo robot para que lo talle, y de ahí vos podrías despejar ese prima, porque si contas con todos los otros elementos de datos, y determinar exactamente si esto que te da esta cuenta de la fórmula 16 coincide con este esquema que usted hizo gráficamente. Ponele, ¿no? Como un mecanismo de control, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Puede ser que yo talle la superficie anterior de este vidrio y también talle la superficie posterior con otro radio, es decir, a este podría llamarle ahora más. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido? Por favor, si lo puede silenciar. Gracias. Entonces te decía, si yo
tallé esta superficie anterior, a este radio yo le puedo llamar R1, ¿está bien? Y si pongo otro centro y otro radio y tallo una superficie posterior con un radio R2, yo acabo de construir, a partir de este momento, ya no tengo más una superficie refractante esférica, sino que tengo una lente, porque las lentes tienen talladas tanto una cara anterior como una cara posterior. ¿Está bien o no? Entonces yo ya paso a tener una categoría de dispositivo óptico que se denomina lente. Entonces las lentes generalmente gozan de dos radios. Un radio R1 que describe la cara anterior, ¿está bien? Y un radio R2 que describe, supóngase, la cara posterior. La distancia entre estos vértices, porque también admite un eje principal, como siempre, esta distancia entre las dos caras y entre estos dos vértices determina lo que se llama el espesor de la lente. Mientras más grande sea esta distancia, que por acá adelante yo le llamo T, espesor T, ¿está bien? Más gruesa es la lente. A nosotros no nos interesan básicamente las lentes gruesas en óptica geométrica, nos interesan más bien las lentes, como estimados, delgadas, aquellas en donde el espesor cada vez tiende a cero, a hacerse más pequeña. ¿Y por qué nos interesan esas lentes? Porque la cámara fotográfica, el telescopio, el microscopio óptico, mis anteojos, tienen todos lentes como finitas, que no les llamamos así, les llamamos de manera más elegante como lentes delgadas. Entonces rápidamente diríamos el concepto de lentes, cuando ese espesor tiende a cero, digo acá, tiende a cero es una forma de decirlo matemáticamente, no es que va a ser cero exactamente, tiende, porque si fuera cero usted no tiene lente alguna, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace cada vez más pequeño y estas caras, digamos, prácticamente llegan a tocarse, la del radio 1 y la del radio 2, ¿está bien? Entonces, automáticamente usted está en presencia de una lente delgada, ¿sí? Bueno, cuando ya tenemos presente que es una lente delgada, si ahondamos un poquito más en esto, vas a ver que todos los libros de física y cualquier profe que habla de estos temas, dice que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, las lentes convergentes, o llamadas positivas, y por otro lado, las lentes divergentes, o llamadas negativas. Como dice acá, categoría A, categoría B. Las lentes convergentes son este primer grupo de tres que tengo acá. Generalmente son más gruesas en el centro y más finitas en los bordes. Entonces, fíjate, cara anterior, cara posterior, más gruesa acá, más finita allá. Cara anterior, cara posterior, si le estoy mirando a este lado, más gruesa acá, más finita allá. Cara anterior, cara posterior, más gruesa acá, más finita allá. Estas que son las convergentes, ahí atiendo a tu pregunta, Franco, o los de la categoría A, digamos, reciben estos nombres. Biconvexa, ¿está bien? Si son de esta forma. Cóncava, o cóncava convexa, o convexa cóncava, como le queréis llamar, convexa por este lado, cóncava por este otro lado, ¿está bien? Indistinto el nombre. La puedo llamar también plano convex, ¿ves? Convexo es así, convexo es así, convexo es así. Esto es biconvexo. Cóncavo es así y plano es así. Si por el contrario, esa categoría de lente, en vez de ser convergente, es divergente, ¿cómo se categorizan esas lentes? Que son más flaquitas en el centro, fíjate, más delgaditas acá, siendo siempre delgadas, ¿no? Pero más gruesas, ¿en dónde, chicos? En los bordes. Estas son las divergentes o también llamadas lentes negativas, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se llama esta? Así como esta era biconvexa, esta ahora es bicóncava, ¿está bien? Esta de vuelta es una convexa cóncava, convexa cóncava, con la diferencia que, fíjate, es más finita acá, que en los bordes, ¿está bien? Se llaman iguales, solo que uno diría convexa cóncava convergente, convexa cóncava divergente. ¿No? Habría como que aclarar ese caso. Y luego, en vez de tener la plano convexa, tengo la plano cóncava. Entonces, este grupo de tres es lo que
se incorpora dentro de la categoría de convergente, con estas denominaciones. Y este otro grupo de 3 es la que se incorpora como la categoría de divergente con estas denominaciones. Franco, escucho su pregunta. Esta es una pregunta más bien técnica, pero Me alegro. yo, Si es afectiva o de otra área o filosófica, no se la voy a poder responder. no, me preguntaba el funcionamiento de los lentes de contacto, que no veo la forma en que puedan ser moldeados, por ejemplo. Te lo Bueno, voy a no estoy muy explicar seguro. cuando explique el ojo humano. Ah, está bien. Si quieres, recuérdamelo ahí por si me olvido, Frank. Para no explicártelo en el aire, me repreguntas ahí y yo les ayudo en lo que haga falta. No sean problemas. Sé algo de eso y te puedo ayudar y después de última te remitís a alguna bibliografía que te dé más info que la que te puede brindar el profe. ¿Querés? O igualmente, cuando yo toque ojo humano, si no me acuerdo, trato siempre de acordarme. Voy a hablar de lentes aéreos y ahí voy a hablar de lentes de contacto. Te agrego la información esa a ver si te es suficiente, o vos me repreguntas para ver si lo que yo tengo que decir es lo que tengo que decir o tengo que decir otra cosa, ¿ok? Pero dame Ok. por lo menos 45 minutos y llevo ese tema. 40 minutos más o menos. Bien, dicho esta clasificación, bueno, Miguel, les voy a responder entonces a los dos al mismo tiempo, y al resto, por supuesto, que seguramente van a estar interesados. Dicha esta clasificación, pasa que las lentes delgadas también tienen distancias focales, al igual que los espejos esféricos. Entonces, ¿cómo se calcula esa distancia focal? Lo mismo que hacemos con los espejos, llevar el objeto al infinito y hacer de cuenta que todos los rayos vienen paralelos entre sí al dispositivo óptico. Antes era el espejo esférico, ahora va a ser la lente delgada. Entonces se obtienen imágenes de eso que acabo de explicar en internet o en los libros que muestran esto. Que cuando todos los rayos vienen paralelos y toman contacto con acá sería una lente convergente, siempre a la convergente se la dibuja biconvexa y a la divergente se la dibuja bicóncava. No me preguntes por qué, pero siempre se dibujan estas dos categorías, es como que al resto no se le da bolilla. Bueno, es una cuestión de formas nada más. Entonces digo, vienen todos los rayos paralelos, toman contacto con la lente, se refractan en la lente, ley de Snell, lo que explicábamos recién, hace un rato, y como es una lente convergente, recibe ese nombre precisamente porque converge a los rayos, es decir, los cierra. Y donde se intersecan, forman esto que dice acá F2. F2 sería la distancia focal que hay desde el eje vertical de la lente, que sería este eje, hasta el punto de intersección de todos los rayos refractados. Forman una imagen real, puntual, ¿está bien? A una distancia que los ópticos le llaman, ¿está bien?, distancia focal. Si vos, por el contrario, en vez de traer todos los rayos de izquierda a derecha, traes todos los rayos de derecha a izquierda sobre la misma lente, se refractan, se intersecan en un punto y forman F1, que si usted observa luego y mide la distancia entre el eje vertical y F1, exactamente. Cuando querés quemar algo con la lupa, dice ahí Juan Pablo, ¿está bien? La luz se concentra en ese lugar, por eso es que no, fíjate, no, lo que explicaría la ciencia. Córdoba es una provincia muy seca en los periodos que van de abril hasta octubre. No hay prácticamente lluvia. Córdoba tiene entre 600 y 700 milímetros anuales de lluvia, pero caen entre los meses de noviembre hasta el mes de marzo, más o menos. Después hay unos periodos de sequía impresionantes. Hoy es una excepción de que llueva ya casi. Entonces vos tiras un pedacito, una botella rota en el piso, y hay pastura, y el sol incide, eso hace efecto lupa, y calienta la pastura, y se enciende el fuego, y se queman las serranías. ¿Está bien? Por esto que estamos acá tratando de explicar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso también, ¿no? No solamente no encender el fuego para hacer el asado y no apagarlo, ¿no es cierto?, que ese sería ya intencional, sino también no, bueno, es feo tirar cosas en la naturaleza, pero la gente tira cosas y hasta a veces las tiras y se rompen y ocurre este fenómeno y es una locura.
Eso sería no cuidar nuestra propia casa o vivir en la mugre, ¿no? En este caso, nuestra casa es el planeta. Lo lindo que tiene esta foto, chicos, es que acá hay una regla. Entonces esto es como una experiencia de lab. Entonces vos con esta regla podrías medir esta distancia de acá a acá y sabes cuánto vale la distancia focal. En síntesis, una lente delgada admite dos focos. Un foco, ponele anterior, que se llama F1, medio de acá hasta acá, y un foco posterior llamado F2. ¿Y cómo son esas distancias F? Exactamente las mismas. Siempre la distancia focal en una lente es la misma. Entonces se materializa la lente, se pone el eje principal en el centro de la altura de la lente, no hay que ser muy detallista en eso, y los dos puntitos. Y hasta a veces ni se pone F1, F2, se pone FF, si total, es lo mismo. La distancia focal que anticipa esta cara y la distancia focal que está detrás de esta otra cara. Chao. Y ahí aparece el concepto de distancia focal. Si ahora la lente, en vez de ser convergente y cerrar los rayos, es divergente, me los va a abrir. Y al abrirlos, ocurre lo que muestra esta otra foto. Entonces usted diría, en principio, no se forma imagen. No, sí se forma, no es real, es virtual. ¿Se acuerda? Porque los rayos refractados, este viene y sigue de largo, ¿no es cierto? Porque pasa, exacto, Federico, pasa de largo. Pero estos se van abriendo, se abren como en abanico, vos los prolongás, ¿está bien? Exacto, prolongás los rayos, se intersecan acá y ahí aparecería como el puntito brillante. ¿Está bien? Ahí te doy la palabra, Augusto. Entonces, tenés el primer foco y si haces venir del otro lado los rayos, ¿está bien? Si es convergente, para ese caso explicado, da real, Matías, y si es divergente, para lo que estoy explicando, da virtual. Tirás los rayos de derecha a izquierda, se abren en abanico, proyecto, así como saqué el foco 1 acá, saco el foco 2. Entonces, en definitiva, ¿qué vas a dibujar? Vas a dibujar la lente delgada, en este caso, digamos, divergente con el par de dos foquitos. Vamos primero con Augusto, que preguntó primero. No sé si es muy obvio, pero sería entonces de que cada rayo, por ejemplo, los de más arriba se juntan en un punto, los que, por ejemplo, los de abajo se juntan en otro y así. Mira, en En la realidad gente. lo de juntarse a gusto, si se abren en abanico y vos decís los prolongos para que se junten, no importa la posición, que el de más arriba, ponele, que el del medio, que aquello, todos prolongados se juntan en el mismo punto. Si la lente es Ok. divergente ocurre eso. Eso te va a dar siempre hacia Augusto. No sé si te ayudé con la respuesta a tu pregunta. No, sí, sí. Bueno, Perfecto. gracias. Muy bien. ¿Y Gaspar? En términos de fenómenos reales, la lente divergente, lo que pasaría es de, estando del otro lado, del lado que se diverge, se verían como dos imágenes del objeto. La imagen real y la imagen virtual que aparentemente estaría más cerca del observador. No comparto eso contigo. La imagen es una sola y ya No, te lo pero voy a explicar con la marcha de rayos. No es que se ven dos imágenes. Esa lente forma una única imagen en una única posición, no, sí, no, con pero una única posibilidad de ser, derecha, invertida, grande, chica, aumentada, disminuida. Pero no comparto tu comentario, o a lo mejor lo entendí mal. sí, es como, lo que yo quiero decir es que se Es ve ambiguo el lo que objeto. dijiste, no hay dos imágenes, estimado. Ah, no, ahora que lo No, dices, tienes razón porque la imagen del objeto es claro. justamente la que está pasando y se está haciendo, se está, entre comillas, acercando. Si no, cambiamos la ciencia a partir de hoy. Yo te cedo la palabra y vos sos el profe, ¿querés? Pero no, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. He estudiado bastante sobre esto y creo que estás confundido, pero no te estoy, no estoy problematizando eso, por favor. Simplemente te estoy tratando de aclarar y créeme que ahí te voy a aclarar más cuando avancemos en los próximos 10 minutos, porque vas a ver que siempre voy a poner un objeto y siempre se te va a formar una sola imagen, no está la ambigüedad de las dos imágenes que usted comenta. Por lo que yo entendí, no sé, si no pido disculpas si entendí mal, perdón. Bien, aprovecho, me cebo un maturrango, así, porque se me seca la boca. Bueno, entonces dicho esto, lo de la distancia focal, que
siempre, independientemente que la lente sea convergente o divergente, o formato de rango. Así me enseñaron unos amigos que dicen así, yo soy de mate, pero tome unos maturrangos, bueno, toma unos buenos verdes, sí, eso es más polenta, ¿no? Esta me parece, el maturrango me parece que es una deformación. Bueno, tiene poca vida académica esa palabra. El yerbiau, eso es propiamente cordobés, pero el yerbiau yo lo interpreto más, Fede. ¿Sabes cómo es el yerbiau? Que lo adoro. Es cuando le tiras la yerba adentro del jarro, ¿viste? Y le das masa y después lo colas con el colador. Ese para mí es el yerbiau, ¿no? Pero bueno. Martín Sumatra. Hay muchas acepciones, aparentemente. Muy bien. Bueno, si pensamos de vuelta en las lentes delgadas, aparece una formulita 17. Si vos la ves y la refrescas, hoy esta es idéntica al que vimos en su momento, al de los espejos esféricos. 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen igual a 1 sobre distancia focal, ¿no es cierto? Upa, ¿y este parentesco a qué se debe? Y se debe a que si vos haces toda una construcción geométrica y una marcha de rayos, muy parecida a lo mejor con la delicadeza de la geometría que yo mostraba acá, y empezás a generar triángulos, ¿no? En vez de poner esta superficie refractante esférica en una cara, en 2 caras, como que simula una lente delgada, y empezás a analizar los triángulos y las tangentes, como hacíamos la semana pasada, y haces todo un proceso de formulaciones matemáticas, podés demostrar esa fórmula 17 como en su momento, hace 15 días atrás, demostramos la formulita de los espejos esféricos. ¿Está bien? Entonces, lo cierto es que con esta... No escriban pavadas en el chat porque me distraen. Escriban cosas de la clase. O no estoy entendiendo lo que están escribiendo, perdón. No sé a qué te referís, Valentina. Me parece que podrías preguntarlo por el WhatsApp a lo que estás preguntando, o que, porque no sé lo que son. ¿Eh? Digamos, yo estoy atento a la clase, me estoy concentrando para dar la clase, y leer las boludeces que vos escribís ahí me distraen. O sea, si escribí acá, escribí cosas que me querés preguntar el tema, pero no lo que estás tratando de averiguar. ¿Está bien o no? Perdón, Valentina, ¿no? Pero me distraes. Te lo digo cariñosamente. Bien. Entonces te decía, ahí arranca 17. Y 17 está muy buena, es la que vamos a desmenuzar. 17 tiene una regla de los signos. Esa regla de los signos, para saber con qué signo meto S, con qué signo meto el foco, de espejo S', por ejemplo, para saber dónde se forma la imagen, y en función del signo que me dé S', va a decir, es posi, es nega, la imagen debería estar acá, debería estar allá. ¿Se acuerdan? Que eso lo laburamos bastante hasta la última clase. Entonces, de ahí en más, digo lo siguiente. ¿Esta fórmula se verifica para los lentes? Sí. ¿Es demostrable? Sí, como lo hicimos hace 15 días atrás para los espejos esféricos. ¿Es confiable? Totalmente confiable. No vamos a hacer la demostración porque toma mucho tiempo y ya hicimos una, y ya la vieron. Pero sí amerita usar una reglita de los signos. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿y esa regla de los signos será la misma que la vista para los espejos esféricos? ¿O tendrá algo, será un sí rotundo, un no rotundo, o un más o menos, un parecido, digamos? Bueno, la respuesta es un sí, pero en parte. Hay algunas cosillas que cambian. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de compartir en este momento. Que lo compartamos, lo vamos a tratar de aplicar, como hicimos la última vez que dijimos ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, bueno, tiramos unas marchas de rayos, y ahí lo voy a ayudar, creo que me preguntaba Marcos, no me acuerdo bien, sobre esto de la única imagen que yo contaba y demás. No me acuerdo si era Marcos el nombre. Entonces, ¿qué pasa?
¿cómo se debe cargar el S en esta fórmula? El S se debe cargar siempre positivo, o sea que esto es idéntico que lo que vimos en espejos esféricos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué pasa si S' al calcularlo o al tener que cargarlo admite signo más o signo menos? ¿Cómo se interpreta? Si el signo es positivo, en las lentes ahora es que si vos pusiste el objeto acá y acá está la lente, te da S' positivo, la imagen está del otro lado de la lente. Esto es exactamente al revés de lo que decíamos en los espejos esféricos. Porque en los espejos esféricos decíamos que era positiva, ahí voy a atender a tu pregunta, Valentina, es positiva si se formaba del mismo lado que pusimos el objeto. Ahora no, pone el objeto acá, pone la lente acá, ¿está bien? Si S' te da posi, la imagen está del otro lado donde pusiste el objeto. Y si te da nega, del mismo lado, por cierto. Y el resto de las cosas no cambian más nada. Esto es lo que claramente es al revés que la regla de los signos que estudiáramos, presentáramos la semana antes de Semana Santa. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería. Después, si usted piensa en un foco, piensa en radios, más que nada en focos, porque esta fórmula tiene foco, bueno, ¿qué signo le pongo al foco? El signo del foco va a ser positivo si la lente es convergente. Me hace acordar a los espejos cóncavos. Es lo mismo. Lente convergente, signo del foco positivo. Lente divergente, ¿está bien? Lente divergente, va a cargar ese foco ahí negativo. Entonces, por eso está consignado esto, que es lo mismo que hemos visto básicamente en los espejos, muy emparentado. Después, si M es posi, que también es emparentado con los espejos, la imagen está de pie. La imagen está parada, digamos. Si M es nega, la imagen es por debajo del eje, sería totalmente invertida. Y finalmente, si es mayor que 1 SM, también es lo mismo que vimos antes, la imagen está aumentada respecto al tamaño del objeto, y si es más chiquito, menor que 1, la imagen está disminuida. ¿Está bien? Esa F de la fórmula es el punto donde se juntan los rayos. Exacto, Lucas, es el punto que comentaba recién, que cuando todos los rayos vienen paralelos, se refractan pasando por el foco. Valentina, te escucho tu inquietud, decime por favor. No tenía ninguna duda respecto a lo que está diciendo. Lo que le estaba por decir era que alguien, un invitado que no sea del curso debe ser, se metió con mi nombre y mi legajo y escribió eso. Era para explicar eso nada más. Bueno, disculpe entonces por No, el no hay comentario problema. que yo hice. Pero bueno, ustedes precisamente estudian la carrera que estudian porque saben que todas estas cosas se pueden hacer, ¿no es cierto? Para mí es lamentable, sin mayores incidencias lo que pasó, ¿cierto? Vale, pero a mí me sorprende que haya gente que tenga ganas de jorobar a los que tengan ganas de aprender y a los que tengan ganas de laburar. Eso. O sea, me parece una falta de honestidad intelectual enorme y una falta de respeto para quien hizo eso contigo, digamos. Pero bueno, en la viña del Señor hay de todos los individuos y hay que aprender a convivir con ellos. Así que ustedes que son ingenieros en sistemas posiblemente sepan cuál es el motivo por el cual este fulano entró con tu perfil, ¿no es cierto? Pero bueno. Gracias por la aclaración, Vale. Muy amable. Sí, no hay problema. Lo mismo ya se retiró, por lo que veo, así que bueno, todo bien. Bueno, excelente entonces. Entonces, esto, vos, acórdatelo, como te diría, de memoria. Es lo poquito que te pido que te acuerdes de memoria. En realidad, uno lo va a ir leyendo cada vez que resuelve un problema, lo va a ir releyendo, y vuelta a leer, hasta que finalmente, de decir 2 más 2, 4, ¿viste? Una cosa que te sale así, te aflora, ¿no? Porque si vos no sabes esa regla, la formulita 17, lamentablemente, no te va a conducir a un buen pueblo. Vos estás laburando con una lente positiva y pusiste el foco negativo, o una lente negativa, pusiste el foco positivo exactamente al revés, y va a meter pata. ¿Está bien? O pusiste todo bien y despejas ese prima y te da negativo, e interpretas que por ser negativa la imagen
se forma en un lugar que es equívoco, y bueno, después eso no te va a, no va a ser coherente con la marcha de los rayos, va a ser ruido la cuenta con lo gráfico, digamos. Entonces, hay que tener presente eso. Entonces, ¿qué es lo único que cambió? Que cuando vos tenés la lente y pones el objeto acá, y la imagen se te forma del otro lado, este S' es posi ahora, cuando antes era nega respecto del espejo. Y si la imagen se te forma del mismo lado que pusiste el objeto, este S', entonces es nega. Eso es lo que yo digo acá, y aclaro en azul, es de acuerdo a la otra regla de los signos, para ese otro dispositivo óptico, lo único que cambia. Y con los rayos principales, es más o menos lo mismo que vimos hace 15 días atrás, porque lo único que cambia es la palabra refracta por refleja. Fíjate, rayo principal 1, esta es la parte gráfica, ¿no? Lo otro fue lo analítico y esto es lo gráfico. Y luego es lo que vamos a juntar en los ejemplos que siguen, y al entrelazarlo, juntarnos, debe guardar esa coherencia que yo digo. Todo debe conducir a la misma interpretación, sería, ¿no? La consigna. Entonces, todo rayo que saliendo de la cabeza del objeto viaje paralelo a un eje principal, antes decíamos se refleja pasando por el foco, ahora decimos se refracta pasando por el foco. Cambiamos el verbo, la acción, y porque ahora no hay más reflexión, porque no hay más espejo, hay refracción. Pues todo rayo que saliendo de la cabeza del objeto pasa por el foco, nosotros decimos antes se refleja, ¿está bien? Paralelo al eje principal, ahora decimos se refracta, paralelo al eje principal. Y antes decíamos que todo rayo que pasaba por el centro de curvatura del espejo se reflejaba en sí mismo, volvía sobre sus pasos, ¿se acuerda? Bueno, ahora decimos que todo rayo que pasa por el centro de la lente, esta es muy canchera, ya te muestro estos 3 rayos en los ejemplos, no sufre desviación alguna. Este es el que da gana de dibujar primero, porque es refracción, pero el rayo pasa por el centro, sigue largo, pasa por el centro, sigue largo. Este es el más canchero, por decirlo de alguna manera. Bueno, también hago esta acotación muy parecido a lo que enunciáramos hace 15 días atrás en los espejos de efecto. Entonces, a partir de acá se me ocurrió, para hacer una síntesis de todo esto, materializarlo en 3 ejemplitos. Algo parecido hice la última vez que compartí una clase con ustedes. El primer ejemplo sería esta foto. Un poco voy a repasar el tema de los rayos principales, voy a hacer primero la parte gráfica y después vamos a hacer la parte de interpretación analítica, o sea, la regla de los signos y esto de que tienen que ir de la mano. Primero, pongo la lente, esta lente luce convergente o divergente, chicos. Convergente. Muy bien, convergente, o también los oftalmólogos le llaman positiva. Perfecto, muy bien. De acuerdo. Yo en ella determino un eje principal, ¿está bien? Entonces determino el eje principal, no hago nada hasta no cargar las 2 distancias focales. Pongo foco 1, pongo foco 2, o lo mismo que ponen foco. Lo mismo, no hace falta ni siquiera aclarar cuál es el 1, cuál es el otro. Generalmente el 1 se lo pone del lado donde pone los objetos, pero son criterios, eso no afecta en nada. Hago descansar un objeto sobre el eje, acá está su pie, sus pies si tiene varios, acá está la cabeza, sus cabezas si tiene una única cabeza, y de ella hacemos salir rayos. Tiene una altura h, ¿ves? Todo rayo que viaja paralelo al eje principal, rayo 1, en vez de se refleja, se refracta pasando por el foco. Y sigue su viaje. Todo rayo que pasa por el centro de la lente, este es muy canchero, no sufre desviación alguna, se refracta y sigue en la línea recta su viaje. Todo rayo que pasa por este foco, está bien, llega acá a la lente y se refracta paralelo al eje principal. Simplemente lo que dije es esto y aquello en ese orden. ¿Está bien? Eso nada más. Ratifiqué lo que habíamos presentado antes y lo apliqué. Fíjate un detalle, ¿no? Los rayos estos que llegan a la lente, por ser esta lente convergente, que vos me lo respondiste muy bien, cierran los rayos, ¿ves? Los cierran. Al cerrarlos, porque convergen, da la casualidad que por la posición donde pusimos el objeto, en este caso, se cortan todos en este punto. Por la posición esta, ¿no? Después yo voy a cambiar esta distancia S, que está acá, la voy a hacer más chiquita, la voy a poner por acá entre el foco y la lente y va a ver que lo que pasa acá es distinto.
Acá tenemos la suerte de que se forma una imagen como ingeniero, real o virtual. Real. Bien, derecha o invertida. Invertida. Invertido. ¿Y por qué es invertida? Porque esa intersección, porque es real, porque es con la intersección de los propios rasgos refractados, está por debajo del eje. Entonces acá está la cabeza de la imagen. ¿Comprende? Entonces los pies están acá está la cabeza. Perfecto, real invertida. Y hasta luce, me parece que luce un cachito de menor tamaño que el tamaño de los objetos. O sea que si esto es H, ¿está bien? Esto es H', poquito menos. Cuando usted analice después el aumento, le tendré que dar 0, y algo, muy próximo a 1. Bueno, el M es menor a 1 y es negativa, sí, Federico. Ahora vamos a analizar paso a paso todo eso, pero te anticipo la respuesta para que te quedes tranquilo. Correctísimo. Es menor a 1 y es negativa. Menor a 1 porque es levemente más pequeña y negativa porque está invertida. Eso se sigue respetando. ¿Está bien? Ya está para el parcial, Fede, dice Ignacio. Por supuesto. Es que el parcial lo vamos armando semana tras semana, ¿viste? Yo siempre digo, eso es lo que cambia del cole a la facu. El cole, ¿viste? Agarramos la noche anterior, eso lo hiciste vos, lo hice yo, hace qué sé yo, cuántas décadas atrás, ¿viste? Che, hay prueba de historia mañana. Agarraba las 3, 4 hojas de historia, ¿viste? Si eran tuyas, mejor, y si no eran tuyas, que alguien te la había pasado. Y vas a la prueba el otro día. Si andás eso en la facultad, estudia el día anterior, ¿sabes qué? Te quedas sin derrapa de acá. No estudien, vayan estudiando toda la semana, por Dios, una sugerencia humilde, yo lo aprendí con golpes y porras. Sí, ahí es cierto, Ignacio, no se puede. La facu es para darle masa todos los días, lo que pasa es que ingeniería tiene esto, que parece que no hay nada, y vienen todos los parciales juntos, ta. ¿Y qué hace cuando vienen todos los parciales juntos? ¿Podés estudiar la noche anterior? No, si no viniste estudiando acá, en estos delta T de 7 días, acá te hacen ta, y te liquidan. ¿Entendés? Entonces, vos qué tenés que hacer en la previa, en los parciales, la semana antes, repasar todo lo que estudiaste de física, repasar todo lo que estudiaste de análisis, repasar todo lo que estudiaste de ingeniería y sociedad, para que cuando boom, venga el parcial, repasar no es lo mismo que sentarte a ver ni sabe dónde tenés los materiales. Ya los materiales los tenés impresos, los tenés rayados, los tenés vapuleados, los libros todos ajados. Eso es estar listo para rendir un parcial. Pero es mi humilde opinión, ¿no? Te haga lo que quiera, tiene toda la libertad del mundo. Yo simplemente le digo, ¿qué hice yo para ser ingeniero? Si no, al ingeniero que va, me pasó, ¿no? O sea, esto que te cuento no es que lo aprendí porque soy genio, fue ensayo de error, pero nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Inges, me gustó el comentario en el chat, ¿no? Porque viste que el profe enseña ciencia, pero también en esto de la vida académica está bueno que tire unos tips, ¿no? No es sabiduría, es experiencia, Joaquín. Yo te digo, a mí me costó mucho la facultad, chicos, me costaba mucho sentarme a estudiar, soy muy disperso, y eso que en mi época no estaba el celular, no estaba internet, teníamos el tele como distracción, ¿no? Y los amigos estaban lejos, porque si no los tenías físicamente con vos, no los tenías, ni siquiera con dispositivos, ¿viste? Y aún así yo era muy disperso, me sentaba a estudiar solo, me levantaba 70 veces, abría la heladera 70 veces, miraba por la ventana 70 veces, 70 elevado a la n. Entonces, ¿qué descubrí también? ¿Qué descubrí? Que yo tenía que estudiar con alguien que me ayudara a concentrar. Entonces, después de mis primeros fracasos, busqué compañeros de la facu que me pudieran ayudar a decirnos, che, nos juntan, me costaba levantarme, estudiar. Entonces, alguien que me dijera, che, a tal horario en mi depto, listo, ¿viste? Yo tenía que ir por respeto al otro, porque estaba esperando, no lo podía clavar. Y bueno, entonces me obligaba a eso a levantarme temprano, me obligaba a preparar los materiales el día anterior para no parar tiempo. Cursé la carrera en 5 años y me recibí en 5 años y 8 meses. Después de hacer 8 meses la tesis, porque me harté de la facultad, rendí todas las materias en diciembre de 5º año. Me tomé vacaciones de diciembre a marzo, en marzo arranqué la tesis y me recibí en noviembre. Estaba harto de la facultad.
con el permiso de mis viejos, que en esa época, si bien laburaba un poco, me mantenía. Me recibí ingeniero en 5 años y 8 meses, mami. Más o menos. Sí, fue largo porque era un tema jodido. El cálculo de un dique con un método que estaba todo escrito en inglés, no había nada en referente. Sí, bueno, le di masa a la vida, ¿no? Porque le tenía que dar masa porque había que optimizar la parte económica. Mientras más estaba en la facultad, más guita se gastaba y no teníamos mucha plata y yo también lo laburaba para ayudar. Esa fue mi realidad. Nunca nos sobró nada. Pero bueno, son situaciones. A mí me encanta que me pasara todo eso en mi vida. Mis viejos ni siquiera habían podido terminar el secundario, chicos. O sea y sacaron 3 hijos profesionales. O sea, no fue poco el esfuerzo económico y el esfuerzo que le pusimos nosotros para cumplir esa meta o ese desafío de hacer una carrera en la universidad. Mis viejos no estudiaron no por burros, sino porque tuvieron que laburar de chicos y no tenían plata para ir a la universidad. Sus padres no pudieron bancarle eso, a nosotros nos pudieron aguantar y un poco, y otro poco laburábamos, éramos 3 hermanos y estamos todos juntos casi en la universidad. Sí, sí, le metí mucha pila, pero fue muy satisfactorio todo. Tuve fracasos aún, ¿no? A pesar de que el Delta T fue muy bueno, ¿no? Pero sí, yo venía de una experiencia bastante jodida, chicos. No la había pasado bien a la edad de ustedes, en la previa de la facu, y no por voluntad propia, pero entonces cuando llegué a la universidad, me dediqué a la universidad porque me hizo muy feliz ese momento de mi vida, porque yo lo había elegido. Entonces fue un desafío enorme, no soy muy inteligente, soy normal, siempre lo digo, soy un tipo normal, por eso aliento que estudien ingeniería, porque los normales nos recibimos ingenieros, no hace falta ser brillante, pero sí. No, 2070 vas a ser factor abiótico, Mauricio. La expectativa de vida son 70 años, 50 años va a tener, loco, ¿no? 50 más 18, 78. Estás loco. No, recibiste antes. Va a ser un cáncer. Para la universidad, ¿sabes cuánta plata le vas a gastar si te recibís ese tiempo? No seas loco. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos con la regla de los signos para el primer ejemplo. El S es siempre positivo. Esta distancia de acá a acá es posi. Después, el S', que es la distancia de imagen, fíjate, el objeto fue puesto acá delante de la lente. Esta es la parte de atrás. Entonces se forma del otro lado donde pusiste el objeto. Forma del otro lado, esto es lo que cambiaba con los espejos. S', dice la regla, mírala, por acá arriba. Del otro lado, S' tendría que ser posi. Porque la imagen se forma del otro lado donde pusimos la S' posi. Y es lo que yo te pongo acá. S', entonces, posi. Real, por lo que comentaban ustedes, que está muy bien. El foco, ¿cargaría posi o nega acá si tuviera que usar la formulita 17? Si la lente es convergente. ¿Carga? ¿Con qué signo? Te he puesto a mí. Posi, bien. Posi. Después el M, como creo había dicho Federico, y muy bien, es negativo. Y yo te lo hago pensar el M. Había una formulita 9, me acuerdo, por allá en el otro material, después vos repasala. Muy bien Augusto, muy bien Ignacio, que responden ahí, Tomás. Que decía que M valía, o vale, porque sigue valiendo, igual a menos S' sobre S. ¿Te acordás? Lo usamos un montón la semana pasada, no la anterior. Acá se sigue cumpliendo, ¿no? Se sigue cumpliendo. Entonces vos ponele, vos tenés el menos, numerador, S'. ¿Cómo dijiste que es S'? Posi. Dividido S, que siempre es posi. Posi o posi te da posi, anticipado por un signo menos te da menos. Entonces eso confirma, Federico, lo que habías dicho. El M es negativo, la imagen está invertida y también condice con la marcha de rayos. Y es menor a 1,
está bien, será 0,9, ¿viste? Porque, qué sé yo, esta es la distancia de S' que es positiva, y fíjate que esta a lo mejor es un pelín más chica que esta, pero a lo mejor si esta fuera, qué sé yo, pues 90 centímetros y esta es 1 metro, te da 0,9, o sea, ese menor que 1 es bastante pegado a 1, porque es levemente más pequeña que el H' que el H. Y eso sería el ejemplito 1. Segundo ejemplo. Otra lente positiva. Pero ahora el objeto lo pongo entre el foco y el centro de la lente. No lo pongo tan lejito, ¿ves? Y tiro los rayos. Primero tiramos los rayos, después analizamos los signos. Saliendo de la cabeza del objeto, todo rayo que viaja paralelo al eje, ¿no?, se refracta, se cierra, porque la lente es positiva, pasando por el foco. Primer rayo, rayo 1. Este que es divino, todo rayo que pasa por el centro, ¿está bien? Todo rayo que pasa por el centro, sigue largo, no sufre desviaciones, es encantador este. Es el primero que uno dibuja, ¿no es cierto? Ahí voy, Franco. Termino toda esta idea y te tomo la pregunta. Todo rayo que pasa por el foco sería este, pasa por el foco su prolongación, saliendo de la cabeza, ¿está bien? Y se refracta paralelo al eje principal. Como se observa, estos rayos se abren en abanico, por lo tanto, si se abren en abanico, imagen real no forman. Prolongo el rayo 3, prolongo el rayo 1, prolongo el rayo 2, se cortan acá, ahí está la cabeza de la imagen. Si este punto está arriba del eje, entonces eso representa la cabeza, está de pie. Entonces tengo 3 detalles rápidos para informar de cómo es la imagen. La imagen es real o virtual. Primero, ahí vamos con el S', Augusto, no me probares. ¿Es real o virtual? Real. Virtual. Virtual, porque se forma por la prolongación de los rayos refractados. Muy bien. ¿Está de pie o está invertida? Por lo que dice la gráfica. Y está de pie porque la intersección es allá arriba. Y luce como respecto del tamaño del objeto. Más grande. Aumentada. Muy bien, más grande. Todo eso dice la gráfica. Ahora vamos con la parte analítica, que me encanta porque ya se anticiparon y ya dijeron cómo es S' y cómo es M y todo eso, que me encanta porque están enganchados y eso está muy bueno. Entonces, el S siempre es positivo, esta distancia de acá siempre es positiva, eso es indiscutible. El S', alguien lo adelantó, es negativo, y está bien porque se forma del mismo lado donde pusiste el objeto. Excelente. Es virtual, perfecto, se nota que es virtual por esta prolongación que ayuda, que es la parte gráfica. El foco, nadie creo que dijo nada del foco. ¿Carga posi o carga nega por el tipo de lente? Negativo, creo. No, imposible porque es convergente. Es convergente, las lentes convergentes son positivas. Es una lente convergente, muy bien, Tomás. No es porque se abren los rayos. A ver, acá llega este y se cierra, este pasa de largo, llega este y se cierra, pero el cerrarse se abren en abanico acá, entonces por eso da imagen virtual, Tomás, depende mucho de la posición a objeto, pero intenta cerrarlo, ¿ves? Cerrarlo, intenta cerrarlo, pero bueno, esa intención no vale tanto por la posición que ocupa el objeto. Después decían que el M es mayor que 1 y posi. A ver, primero entendamos qué es posi. M vale menos S' sobre S. S', bien dijimos que es negativo. Entonces, negativo dividido S, que es positivo, nega dividido posi te da nega. Por nega, menos por menos más, M más. Si M es más, como bien lo dijeron por ahí, está de pie. Y mayor que 1, ¿sabes por qué? Porque este S' es grande comparado con S. Cuando vos dividís S', un número grande, dividido S, que es un número chico, te va a dar más grande que 1. Entonces está aumentada, es mayor que 1, está de pie. Impecable. Ahora voy con la pregunta de mi amigo. No, en un principio quería preguntar si cuando graficas los 3 rayos, si estos no se juntan del otro lado, te da alguna especie de pista de que hay que usar la prolongación de estos, pero Sí, parece que sí. Sí, señor. Siempre que no se te junten del otro lado los refractados, prolongalos y al toque ya deducís que es virtual, pero es la única estrategia para formar la imagen. Y siempre la imagen es una sola, no sé, para el que me preguntaba recién, no me acuerdo el nombre, yo, qué macana,
pero puede aparecer por el micrófono este caballero que me decía que vos pones un objeto y se forman dos imágenes. Yo, no, que yo sepa, siempre es una sola, acá estamos hablando de una sola imagen. Ahora, si vos, ya te lo voy a explicar a eso, a lo mejor hacías alusión a eso, es decir, pongo un par de lentes, bueno, va a haber dos imágenes, porque primero va a formar una lente, una imagen, la otra lente va a tomar esa imagen, a lo mejor como objeto va a formar una segunda imagen, que eso te lo voy a explicar cuando veamos microscopio óptico, ¿está bien? Pero si no, si hay una solita lente, hay una solita imagen. Bien, tercer y último ejemplo. Y terminamos esta primera parte de la clase y vamos a las aplicaciones más concretas. No sé si pude ayudar ahí hasta acá, sigamos bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué, si en el ejemplo anterior era convergente, por qué no hay una imagen real? ¿Por qué no hay una imagen real? Porque eso depende mucho de la posición que vos pones el objeto. En la fórmula esta, que es la 17, la posición esta S, y manda también sobre el resultado de S'. Entonces, viste, ese prima que si te da positivo y está de este lado, va a ser real, pero si te da negativo y está del otro lado, tiene que ser virtual. ¿Me entiendes? Aunque Sí, la profe. lente sea positiva, y aunque la lente sea negativa, también puede dar imágenes reales o virtuales. Ahora casualmente es una lente negativa, mira, o divergente. El ejemplo 3. ¿Está bien? Justo elegí un caso que da imagen virtual, pero esta también podría dar imagen real. Todo depende de donde vos pones el objeto, o sea, la distancia de acá hasta acá. No sé si te ayudé con la respuesta a tu pregunta. Sí, profe. Listo. Excelente. Muchísimas gracias. Ramiro, antes de arrancar, ya que estoy. Bien, no sé si lo que voy a preguntar está bien, pero quisiera saber en estos dos últimos ejemplos cuál es S' y cuál es S. Bien, te explico y te lo ratifico en el tercero. S es la distancia que va de acá a acá. Distancia a objeto, lo mismo que vimos en el espejo esférico. Y S' es la posición a la cual se forma la imagen respecto al centro de la lente. ¿Te ayudé? Bien, perfecto. Bien, y ahora yo te lo ratifico de vuelta con este otro. ¿Querés? Así vos Sí, por favor. lo consolidas, ¿ok? Mira, te ponen este caso de lente ahora que es divergente, ¿ves? Te ponen el objeto acá está la distancia objeto. Y vamos a ver, dicen que la imagen se forma por acá, y esta sería la distancia imagen, S'. Entonces fíjate. Se puede sacar también el ICEO haciendo H' sobre H, pero como a veces no te dan eso, es más común haciendo menos S' sobre S. Es más canchero, o más frecuente, por decírtelo así. ¿Estamos, Eliseo? Bien, entonces, todo rayo que viaja paralelo al eje, saliendo de la cabeza del objeto, se refracta pasando por el foco. No cometas este error, porque esta lente es divergente. Entonces, si diverge, la tiene que abrir. Y al abrirlo, este refractado, ¿cuánto lo abrís? Y que la prolongación pase por el foco. Todo rayo que viaja paralelo al eje se refracta, abriéndose, es divergente, pasando por el foco. Bueno, la prolongación pasa por el foco. No, de nada, Eliseo. Todo rayo que pasa por el centro de la lente no sufre desviación alguna. Qué lindo que es esto. Pero ya sé que este se abre y este se abre. Entonces, acá imagen real no va a haber, lo voy a tener que prolongar. Y paso por el otro rayo. Todo rayo que pasa por el foco, la prolongación, ¿ves? Acá se tiene que refractar, se tendría que como abrir, bueno, se refracta paralelo al eje principal. Repito, todo rayo que viaja paralelo al eje se refracta pasando por el foco. Todo rayo que pasa por el centro de la lente no sufre desviación. Todo rayo que pasa por el foco se refracta paralelo al eje. Rayo 1, rayo 2, rayo 3 se abren en abanico, no forma imagen. Las prolongo. Entonces, prolongo 1, prolongo 2, prolongo 3, bueno, 2 no lo prolongo mucho, porque el mismo rayo. Intersecan ahí. Ahí está la cabeza de la imagen. Ahí está el eje. Imagen de pie. Imagen virtual, porque es prolongación de rayo refractado, y luce de menor tamaño. ¿Está bien? Vamos a ver si esto es coherente con la regla de los signos. El S, que es esta distancia, es siempre positiva. Ajá, ahí está. El S', ¿dónde se formó la imagen? Uy, profe, del mismo lado donde puse el objeto. Entonces el S' ¿es positivo o es nega? Es nega.
Ajá, ahí está. Entonces ahora al foco, ¿cómo lo cargaría? Guarda, esta lente es divergente o negativa, dicen los oftalmólogos. Obvio, en la fórmula 17 pongo clavo, foco, nega. ¿Está bien? A diferencia de los dos ejemplos anteriores donde clavaba foco, posi, porque las dos lentes eran así. Estas son así. ¿Está bien o no? Y Entonces, finalmente ¿el foco es negativo M. acá? Disculpe. El foco es negativo, ¿sí? Correcto, doctor. Bien, bien, bien. Disculpe, profe. No, no hay problema. Y después viene el M, que me tendría que dar, ¿con qué signo el M si la imagen está de pie? Positivo. Y hasta incluso menor que 1. Es reducida. Entonces, fíjate, va a ser menos S' sobre S. S', ¿qué signo dijiste que tenía? Nega, porque se formaba del mismo lado que ponía los objetos. Entonces, S', que es nega, dividido S, que es posi, te da nega. Con el nega de la fórmula que antecede, menos por menos te da más. Ah, M es positivo, y obviamente es menor que 1. Mira por qué es menor que 1. Porque esto es S', que es un valor chiquito, vos lo dividís a S' contra S y le antecedes el signo menos, que es lo que vimos de recién. Contra S, que es esta distancia. Este valor chiquito, este valor grande, da menor que 1. Franco, tenías una pregunta. No, perdón, fue un error. Fue un error. Bueno, perfecto. Terminamos con esto la primera parte de la clase. La segunda. A ver, las lentes delgadas, ¿dónde están? ¿Qué puedo hacer con ellas? Dispositivos ópticos, telescopios, microscopios, ojo humano, lupa, sí, lo que se te ocurra, que use lentes delgadas. Teodolitos, autorrefractores, lámparas de hendidura, niveles ópticos. Por favor, silencien el micrófono ahí si sos tan amable. ¡Oh, la concha! Me pongo así. Corto mi ojo con un plano así. Entonces, veo esta foto, esta imagen. La parte anterior del ojo describo algunos elementos anatómicos, no todos porque somos ingenieros, ¿no? Pero los que me interesan desde el punto de vista óptico. Esta parte transparente del ojo se llama córnea. ¿Sí? Después, acá hay una lente convergente, que es el cristalino, que ya nacemos con el cristalino, que está agarrada por unos músculos anaranjaditos que se llaman músculos ciliares, que sujetan la lente, porque si no la lente estaría bailando dentro del ojo. Y está esto que es rojo, que es el fondo de ojo, la parte posterior, que se llama retina, donde están los fotobastones, que son los elementos sensibles que detectan el ingreso del rayo luminoso. El cristalino separa dos humores, el humor vítreo, que es un líquido transparente, del humor acuoso, que es otro líquido transparente que está acá. ¿Está bien? Entonces, todo rayo luminoso que se acerca acá, que ingresa al ojo, se refracta un cachito en la córnea, pero más en el cristalino, que es esta lente positiva, convergente. ¿Qué va a hacer el cristalino si es convergente? Va a cerrar los rayos. Y al cerrarlo, lo ideal sería que se corten acá, para que acá en el fondo de ojo se forme la imagen. Si la imagen se forma o descansa justo sobre el fondo de ojo, sobre la retina, usted ve perfecto y tiene lo que se denomina un ojo normal. Si esta imagen se anticipara a la retina, sería un problema porque usted sería miope. Y si esta imagen se formaría detrás, que no se forma, digamos, los rayos siguen así y no se forma porque ya pasó la retina y se terminó la luz, digamos, pero digamos, se formaría detrás, sería usted hipermétrope como el profe, por eso usa estos anteojos. Uno puede ser hipermétrope de nacimiento y miope de nacimiento, pero después la hipermetropia se puede agarrar después de los 40 años, que es cuando empezamos a usar los mayores lentes para ver de cerca. Bueno, eso sería, los músculos estos anaranjaditos, vos que sos joven, funcionan bien, ¿en qué sentido? Que aparte de sujetar la lente, el cristalino, te lo pueden enflacar cuando ellos tiran, le disminuyen el poder dióptrico, o cuando ellos se comprimen, la pueden engordar. Entonces, estos músculos
le cambian el poder dióptrico a la lente, la hacen más gordita, siendo siempre delgada, ¿no? O más finita. Entonces usted, eso hace que para ver de lejos, pone algo acá, enfoca perfecto, lo pone acá, enfoca perfecto. Entonces, eso se llama el poder de acomodación que tiene la lente. Es un diseño divino, espectacular, ¿no? El ojo humano como un órgano de todos los órganos que construyen nuestro cuerpo. Creo que el mejor diseño de ingeniería es el cuerpo humano, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Entonces, usted dependiendo de dónde enfoque, este tipo solito va deformando la lente y usted ve perfecto. ¿Qué pasa después de los 40 años? Gracias, Matías. Después de los 40 años esta lente se rigidiza, se pone vieja como se ponen viejas todas las partes del cuerpo. Y al rigidizarse se pone dura, entonces los músculos tiran pero no enflaca, o comprimen pero no engorda. Entonces usted, para formar bien la imagen sobre la retina, como lo hacía cuando era joven, ya necesita de anteojos. Entonces explico. Si este es el ojo normal, ya está el PDF, Joaquín, desde el lunes en autogestión, caballero, como toda la semana. Ya lo tiene ahí en su poder. ¿Sí? Bájelo, descárguelo de ahí y disfrútelo. ¿Ok? ¿Qué es el ojo miope? El ojo miope sería como un ojo más grande de lo normal, por decirlo de alguna manera burda. Entonces vienen los rayos, ¿está bien? Vienen los rayos paralelos, el cristalino lo cierra, y cuando lo cierra, la imagen, en vez de descansar sobre la retina, se forma antes, es decir, no se forma en el fondo de ojo. Entonces, esta persona, generalmente, ahí hay una cirugía, Javier, pero la cirugía no cambia el tamaño del ojo, cambia la curvatura de la córnea con el excimer láser, y al cambiar esta curvatura hace que la imagen después descanse sobre la retina. Eso es lo que te tocan en la cirugía refractiva, digamos, con el excimer láser. ¿Sí? Te tocan el espesor de esta córnea, le sacan como fetitas, digamos, la córnea cambia de esfericidad, porque acuérdate que los dos influyen en la formación de imagen y hacen que esa imagen después se forme para atrás. Es una biconvexa esta, es positiva, entonces la trayectoria siempre hace que converjan los rayos ahí, Facu. ¿Está bien? Eso ya es lo que explicamos hace como 40 minutos atrás. Con lo cual es convergente. ¿Sí? Perfecto. No, de nada. Entonces decía, se anticipa la imagen de la retina. Esta persona generalmente dice que ve muy bien de cerca, el miope ve perfecto de cerca, pero no ve nada de lejos, o sea, ve visión bulto en realidad. Entonces va al oftalmólogo y el oftalmólogo le detecta esa patología y le dice, mira, vas a tener que usar unos anteojos aéreos o una lente de contacto. Y cuando le va a recetar la lente, le tiene que anticipar. Si es aérea, no está en contacto con la córnea, esta es una lente aérea, está sujeta a un marco, le receta una lente divergente. ¿Por qué le receta una lente divergente o negativa? Porque esta lente va a recibir los rayos, previamente los va a abrir. Y al abrirlos, cuando toma contacto con el cristalino, los va a cerrar. Pero al cerrarlos, como fueron abiertos previamente, hace de que esa imagen ahora descanse sobre la retina, se forme justo en el fondo de ojo, y el miope dice, con esta corrección que me dio Doc, veo perfecto. ¿Está bien? Y así se corrige la miopía. Si usted no quiere usar la lente aérea y quiere usar una lente de contacto, para los que me preguntaban, el laboratorio de óptica te talla una lente que puede ser dura, que puede ser flexible, que puede ser blanda, ya están las lentes blandas, que son muy piolas. Entonces vos te colocas esta lente, ¿está bien?, en contacto con la córnea, ahí, y opera de la misma manera. Ella de por sí va a abrir los rayos, los va a abrir, estando acá o estando ahí, no hay problema, los va a abrir, los va a volver a cerrar, el cristalino funciona perfecto, y te deposita la imagen sobre la retina y ves re bien. Hipermétropo puede ser de niño, o hipermetropía la puedes adquirir después de los 40 años. Y los médicos, acá ayudados de los ingenieros, Eliseo, ¿no? Científicos, gente dedicada, ¿no?
Matías. Yo no expliqué nada de eso. ¿Qué parte? No hablé nunca de que el ojo tenga partes convexas, no entiendo eso. Yo hablé Pero que el no ojo decíamos, disculpe, profe, pero que había como una lente que era biconvexa ahí en el ojo. No, a ver, la biconvexa es esta lente positiva que está acá, pero nada Claro, más. eso no es parte del ojo. Sí, el cristalino. Claro, eso era lo que quería saber. ¿Hay Ah, bien, forma bien. de que pueda ser cóncava o ya sería imposible eso? No, es algo que vos nazcas con una patología. Es como Claro, decir que nací con 3 brazos en vez de 2. claro, Siempre claro. es así. Está bien. Listo, listo. Listo, gracias, profe. Disculpe. Perdóname, no te entendía la pregunta. No sé si me está hablando Matías. Claro, sí, sí, sí. Ah, Sí, bien. sí, yo No, pensé no te que veo, eso no te era el veo, no te veo porque cristalino. estoy presente. Listo, pero no te entendía la pregunta así, planteada así, por eso está bien que hayas Claro. aparecido por micrófono, así te ayudé. Gracias, Mati. Listo, profe, gracias. Disculpe. No, por favor, no hay problema, caballero. Hipermétrope yo me puse después de los 40 y pico de años. Ponele, ves cuando vos ves a tu viejo que va alejando el diario o un libro para leer. Entonces, o te hace un trasplante de brazo para que te lo pongan más largo, o va al oculista porque te recete los lentes, más fácil ir al oculista, ¿cierto? Si no quedas como un orangután y te va arrastrando los brazos por el piso. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Lo hice reír un rato. Vienen los rayos, en mi caso, yo estoy así, vienen los rayos, se cierran, pero teóricamente la imagen se formaría detrás de la retina. Yo veo todo turbio, yo no distingo nada, chicos, tendría que hacer efectos estenopeicos así, no veo nada. Entonces me pongo esto, qué lindo que veo. Entonces, ¿qué me puse para corregir? ¿O qué me indicó el médico, que es el capo que sabe? Una lente que ahora es positiva, aérea o de contacto, la que yo le pida que quiero usar, ¿cierto? Por supuesto, él me va a decir en qué caso sugiere una lente de contacto. En mi caso, que me lo tengo que poner y sacar permanentemente, me conviene esto, ¿está bien? Porque yo de lejos veo perfecto. Entonces, bueno, no tan perfecto, pero digo que veo mejor que de cerca. Entonces, me pone una lente posi o convergente. Entonces, vienen los rayos, converge un poquito ella, ¿ves? Converge. El cristalino que yo tengo, que lo tenemos todo biconvexo, positivo, vuelve a converger. Entonces, esa imagen que se formaba atrás la traigo para adelante. El médico la trae para adelante. ¡Uy! Me pongo esto, mortal. Entonces, la imagen descansa sobre la retina. Entonces, la hipermetropía se corrige con lente positiva. Y la miopía se corrige con lente negativa. ¿Está bien? Reitero, hipermétrope puede ser usted a los 18, ya desde niño puede usar una lente hipermetro para hipermetropía, pero digo, se adquiere después de después de los 40 y pico de años, 40 generalmente. Hay otras patologías del ojo, que es la catarata. ¿Vos sabés lo que es la catarata? La catarata es cuando el cristalino, que es este lente, se opacifica. Es como si yo ahora no veo nada. Ay, ¿por qué no veo nada? Tengo puesto los anteojos porque están todos sucios. Están todos mugrientos, no, los tengo que ir a lavar. Ahora veo. O están todos rayados, ¿no es cierto? Los lentes se me rayaron porque son plástico, los pongo así, fricciona, se me raya. ¿Está bien? Entonces, al cristalino se pone viejo. Y ponerse viejo es un material orgánico, se empieza a opacificar. Y usted empieza a dejar de ver de a poco hasta que se opacificó tanto que ya la luz no pasa. Entonces, ¿qué le hace el médico en la cirugía de catarata? Le saca el cristalino, ¿está bien? Y le coloca una LIO. La LIO es una lente intraocular que se la sujete a esclera con unas patitas, la sutura, que es la parte blanca del ojo, con una incisión muy pequeña que le saca el costadito. Esa es la operación de catarata. Te pone una lente intraocular de acuerdo a la topografía de tu ojo para que vos incluso después trabajes con poca corrección o ninguna corrección y vos de la noche a la mañana volves a ver, porque te vas acostumbrando a ver poco, entre los 50, los 60, hasta que te operan. O a veces hay gente que tiene 80 años y nunca se le pacificó el cristalino, eso depende de cada cuerpo humano, ¿viste? Es así. Pero es maravilloso, dicen los que se someten a esta cirugía, el volver a ver, ¿no? Es un renacer, porque uno se va poniendo como que ve poco de a poco, ¿no? Y lo va aceptando, es una limitación. Hay unas técnicas maravillosas, ¿no? Estas líos son flexibles,
se colocan dobladas en 4, ponen con una pinza, se sueltan y se abren ahí adentro, entonces las incisiones en los ojos son las más chiquitas posibles, menos traumáticos. El lente intraocular, esta LIO antes se sacaba completa, ahora se pone un faco emulsificador que tiene como dos cañitos, uno te emulsiona el cristalino, como que te lo licúa, te lo hace líquido, y el otro cañito te lo aspira, y miren, lo que hay es maravilla, lo que hay en cirugías de ojo. El astigmatismo, Alejo, es cuando el ojo no es exactamente esférico como una pelota de fútbol, sino que es como una pelota rugby, para que vos me entiendas. Entonces ese cambio de esfericidad te produce defectos de la visión. Entonces las lentes, aparte de ser cóncavas, convexas, ¿está bien? O convergentes, divergentes, hay otras lentes que son esféricas, que le giran el ángulo de ubicación y corrigen esa patología. Pero ya tenés que ser oftalmólogo yo y oftalmólogo vos para poder entender eso. Por eso no explico lo básico para que usted sepa si va al médico, le dice que es miope, que le van a corregir con este tipo de lente, entonces cuando él te los ponga en la montura, esos probines, tiene la caja de prueba, va a sacar de la mitad para este lado, tendrá las lentes negativos o divergentes y con eso corrige al tipo miope. Y de la mitad para el otro lado, todos esos probines que hay ahí, las lentes positivas con distintas graduaciones, y te irá probando hasta que voy a decir, ahora veo bien, Doc, y te corregirá con una lente convergente positiva. Entonces, cuando vayan a un consultorio oftalmológico a la próxima, vean qué hace el médico, porque parte del trabajo que él hace, ustedes lo van a entender por saber un poco de óptica. Bueno, ¿está claro? Bien, este último aparato, y vamos cerrando la clase, otra aplicación de lentes, pero ahora 2 lentes, y ahora comparto el comentario de ese caballero que por ahí hablaba de 2 imágenes, a lo mejor, bueno, pero vamos a combinar un par de lentes, lo explico a continuación. A lo mejor se refería a eso él, y yo entendí mal, si es así, pido disculpas, pero siempre que hay una sola lente y una sola imagen, no esa ambigüedad que yo había entendido, pero mejor entendí mal, reitero. Este es un elemento re viejo, antiguo, ¿no? Es más, capaz que hasta de niño, los que tenían alguna vocación por la ciencia, algún papá se lo ha regalado, alguno de juguete. Se usa mucho en biología y en medicina, por cierto, en el área de bioquímica también. Permite ver objetos chiquititos, qué sé yo, la estructura de una célula, un glóbulo rojo, una plaqueta, bueno, en fin, no sé, parte de un tejido, como el tejido sanguíneo, o una célula vegetal, la membrana celular, el parénquima, que es lo que rodea la membrana celular, algún orgánulo, no sé, una mitocondria. Estoy pensando en lo que estudié hace no sé cuántas décadas de biología. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 2 lentes el microscopio. Una donde acercas el ojo, que es lo ocular, después viene ese tubito, acá está el ocular, y en el fondo del tubito está la otra lentecita delgada, que es el objetivo, que es la que está cerca donde vos pones la muestra. El microscopio abajo de ese tubito tiene esta plataforma, se llama Chariot, y arriba del Chariot vos pones el porta, la muestra y el cubre, que son 2 vidrios, uno más grueso y uno más finito, como que aplasta la muestra ahí. Entonces vos acercas ahí, elegís el objetivo, el poder dióptrico de la lente objetivo, como una especie de revólver, que 10 por, que 20 por, que 100 por. Esta puede variar desde 10 por hasta 100 por como máximo, esta. Y esta es siempre de 10 por. Esta que está acá, no se puede cambiar el poder dióptrico, o sea, su aumento. Entonces, si este es de 10 por y vos elegís acá el máximo aumento, que es 100 por, que es todo lo que yo cuento por acá, vos para saber cuánto estás aumentando el tamaño del objeto, es 10 por 100, 10 del ocular por 100 del objetivo, te da 1000 por. O sea que vos estás aumentando el tamaño de lo que estás mirando 1000 veces. Si en cambio vos acá elegiste 10, y acá siempre es 10, 10 por 10, 100. Si acá elegís 40, 40 por 10, 400 veces. Pues eso lo elegís en función de lo que estás mirando. Bueno, fíjate, la lente objetivo tiene un par de focos. Ahí hay. La lente ocular tiene un par de focos. Acá y por acá, que no está dibujado. Entonces, acá estaría el Chariot, donde yo en mi porta y cubre coloco este bichito que quiero ver,
de altura h, y como que de él tiro rayos, ¿no? De la cabeza de él. Todo rayo que viaja paralelo al eje, estoy analizando la primera lente, se refracta pasando por el foco. Llega hasta acá y así lo morirá ahí, después te explico esta otra parte cuando hablemos de esta lente. Por ahora. Todo rayo que pasa por el centro de la lente no sufre desviación alguna, páralo acá, pero acá previamente se cortaron. Se cortaron, forman una imagen real e invertida, de altura h', o sea que ya el bichito acá se ve más grande que lo que es acá, solamente por el aumento que dio el objetivo. ¿Está bien? Esta imagen sería real, invertida, de mayor tamaño, ¿está bien? Con un M negativo. Pero ¿qué hacen los ingenieros que fabrican este microscopio óptico? Hacen de que esta imagen siempre se forme sobre, lo de sugerencia, sobre el foco de la segunda lente, que es la ocular. Ese es el desafío en la construcción, por eso el largo del tubito no es cualquier lado. ¿Está bien? Bueno, entonces se forma la imagen acá, y esta imagen que forma el objetivo se toma como objeto para la segunda lente, para que forme la segunda imagen, que es la que usted finalmente va a terminar viendo en el MO, en el microscopio óptico. Entonces yo te decía, para los rayitos acá, para los rayitos acá. Como esta lente cierra rayos, porque de vuelta es convergente, cierro, pero al cerrarlos aún no logro que se intersequen, es como que se abren, los cierro lo más que se puede, pero se abren en abanico. Entonces, prolongo este y prolongo aquel, y se intersecan acá. Este rayo y este rayo es muy emparentado, como este rayo que viene del ojo también, ¿no? Todos mueren acá. Y acá estaría la cabeza de la segunda imagen, que tomó por objeto la primera imagen de esta lente. Y ahí se da ese efecto multiplicador, tan terrible. Entonces, fíjate cómo se ve este bicho en el microscopio óptico cuando en realidad su tamaño era este. Y esta imagen ahora, a diferencia de esta que era real, ahora es virtual, sigue siendo invertida, por eso es que el médico dice, che, estoy viendo tal cosa en hora 7, en hora 8, para decir, ¿en qué posición? En hora 6, en hora 9, en hora 3, ¿no? Pues a ver, para decir dónde lo está viendo, porque por colmo lo está viendo al revés, para si alguien después dice, a ver, entonces le prestan, y viene el otro, mira, ah, sí, ahí se ve tal cosa que es normal, que es anormal, que yo qué sé. ¿Me explico o no? Son unos capos totales, yo los admiro, ¿no? Comparto vivienda con alguien que hace medicina y me parece que es una profesión apasionante. Entonces, fíjate esto, es la interpretación de la marcha de rayos aplicada a un par de lentes y con formación en realidad de dos imágenes, pero lo que vos de esto ni te enterás. Yo lo explico para que sepas técnicamente cómo es, pero vos lo que ves es eso que está ahí. Fantástico. Y con esto después agárrate un libro, lees telescopio, agárrate un libro, lees cámara fotográfica, agárrate un libro, lees lupa, agárrate, y, internet, algún YouTube, algún profe que dé clases sobre eso, y con esto habríamos terminado la unidad 2 de óptica, y la semana que viene yo arranco ya con la unidad 3, si Dios quiere, cinemática del punto, el programa de nuestro máster. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta acá. Sí, Hernán. Era para tener, o sea, el lente convergente me junta las ondas, o sea, los rayos de luces, sí. Y el diver me los abre, sí. El divergente. Sí. Esa sería la diferencia. Sí, siempre es así. Por eso es que él lo intenta cerrar, ¿viste? Acá fíjate, Claro. este no los intenta cerrar y sí, y este no los intenta cerrar, sí, pero no alcanza y bueno, finalmente es que la imagen se forma acá. No sé si te Bien. ayudé, querido Hernán. Sí. Gracias. Por favor. Pues hay alguien más que levantó la mano ahí, que es Franquito. Dime. Quería preguntar, si yo quisiera, entre comillas, leer Te estoy escuchando entrecortado, Franco. imagen, tendría que hacerlo de izquierda. ¿Hola? Ahora, a ver. Sí, si yo quisiera leer esta imagen, ¿tendría que ser desde el objetivo hasta el ojo o desde el ojo hasta el objetivo?
Si vos quisieras medirla, ¿en qué sentido, Franco? No, no, El medirla no, tamaño. leerla entre comillas. No sé si me explico. No, Si yo yo no te entiendo, quisiera Carlos. si yo quisiera resolverla, ¿no? Y para eso tendría que más o menos analizarla. Para ¿Resolverla en qué analizarla, sentido? ¿Puedes ser más explícito, Franco, por favor? Decime, te escucho. em, ¿Qué es resolverla para vos? Resolverla es analizarla, es ver dónde está posicionada, es ver su tamaño. No sé, no te entiendo qué es resolver para vos una imagen. digamos, si esta imagen lo hubiéramos escrito como las anteriores, que eran cuerpos que se mostraban como si fueran flechas, ¿no? Ahora te entiendo. Sí, seguí diciendo. Vamos. Ok, entonces, entre el ojo y el objetivo, ¿cuál de los dos tendríamos que tomar como el real y cuál sería el reflejo? Entre Bueno, comillas. mira, esto es lo real, que es el Sí, objeto. Esta imagen es virtual. Perdón, esta imagen es real, porque se forma por la intersección de los propios refractados. Esta imagen es real y es invertida. Y esta imagen, que ahora vos la laburás como objeto para la segunda lente, para obtener esta, genera otra imagen que a diferencia de esta, que era real, es virtual. Con respecto a que si están invertidas, obviamente las dos lucen iguales, con respecto a que son de mayor tamaño, esta de mayor tamaño que el objeto y esta de mayor tamaño que lo que considero esta como objeto para la segunda lente. No sé si te ayude, Franco. sí, gracias, profe. No, por nada, estimado. Perdóname que antes no te entendía, ¿sabes? Carlos. La segunda lente lo que hace es cambiar de una imagen real a una virtual. O... Cambiar de una imagen real a una virtual, pero no por pasión, sino por técnica, ¿no es cierto, Carlos? Pero usted está en lo cierto, caballero, ¿es así? Sí, profe, es una pregunta sobre la primera parte de la clase, cuando vimos los tres ejemplos donde pasan los Sí, tres rayos principales. En el sí, último ejemplo, bueno, sí, nosotros decimos que el aumento se hace por S' sobre S, sí. pero en una parte, en el último ejemplo, en el tercero, S' nos daba negativo. Entonces, al final no entendí por qué al final M era positivo, si vos estás dividiendo un negativo por un positivo. Porque el signo, Carlos, de ese negativo por positivo que te da negativo, que antecede a esa fracción siempre es menos, porque m vale menos S' sobre S, Carlito. Ah, S' está en negativo para empezar. Vos al m, acordate, fórmula 9, busca el material anterior, m, Carlos, es menos S' sobre S. Si S' es negativo y lo divides por positivo, te da negativo, como vos decís, pero antecedido por un signo menos, ¿a cuánto pasa? Menos por menos más. Ah, listo, ya entendí. Muchas gracias. No, gracias a vos por preguntar, porque te vas de la clase sabiendo, loco. No te quedas con la duda. ¿Entendés? Cariñosamente, el loco, Carlos. ¿Qué otra duda? Bueno, ¿te gustó Profe, la clase? ¿le puedo hacer una segunda pregunta? Es ¿Quién me otra vez está hablando, sobre... perdón? ¿Hola? ¿Quién me habla, perdón? Franco, otra vez. El que preguntó sobre... Dime, Franco, por favor. ¿Puede volver un segundito a la imagen del ojo y el microscopio? ¿Puedo? Había, si no me equivoco, ahí. Está, a ver, está el escarabajo grande, no sé, el insecto grande, ¿no? Y en la cabeza de este se ve como hay tres rayos que son las continuaciones de otros. Sí, doctor. Veo que el segundo y el tercero, me imagino de dónde vienen, pero el primero no sé, no lo conozco. El primer rayo. A ver, no sé cuál es 1, 2 y 3. Yo voy repasando, a ver. Perdón. Este rayo, porque no tiene número acá, entonces, y como no leo mente, Franco, por ahora, cuando sea brujo, este rayo se refracta así, porque este intenta cerrar. Claro. Poner que es el rayo 1. Después traigo este rayo, como intenta cerrar, se refracta así, pero lamentablemente, intentando cerrar este y este, no cierran, se me abren en abanico, por eso los prolonga el autor, ¿viste? El que fabricó esta foto. Ok. ¿Está bien? Y este otro rayo, que a lo mejor podés tener dudas y te lo acepto,
yo diría así, en vez de que el ojo esté posicionado acá, Franco, poner que sea un gran ojo acá así, un gran ojo así, así como salen estos dos rayos del ojo, podría salir este tercero así, como que sale este del ojo, como que sale este otro, lo hizo como complemento, que ponele, se llama rayo 3, Ok. pasa por la cabeza de esta imagen y se interseca junto con los otros dos y da el bicharraco grande, digamos, por decirlo de alguna forma, Franco. Está bien. Gracias. No por sé la si te respuesta. ayude, caballero. Sí, sí, totalmente. Perfecto. La lente de contacto, simplemente, quien me pregunta ahí qué es Juan Pablo, es como si acá, mira, Juancito, por acá, ponele, a ver, vamos a venir por acá. Acá. Es como si esta lente, en vez de estar sujetada con estos marcos, ¿está bien? Vos la acercás y descansa sobre la córnea. Descansa sobre la córnea, te la colocas ahí, puedes usarla una cierta cantidad de horas del día, y cumple la misma función que esta lente aérea. Y se llama de contacto porque está siempre en contacto con el ojo. Eso es todo lo que te puedo decir, desde lo poco que yo sé, más no porque médico no soy. ¿Está bien? Nada de nada. Y después, Isauro, ¿por qué el escarabajo más chico solo salen 2 rayos? Bueno, podrían salir todos los que vos quieras. Hizo 2 rayos porque él tiró 2 rayos principales. Podés sacar un montón de rayos acá, Isauro, pero con 2 es más que suficiente. O sea, ¿para qué va a renegar? ¿Para qué te va a poner a renegar más? Si tenés ganas de hacer más, pues hacer más. Todos los que vos quieras. De la cabeza del bicho, pues sacar todo lo que quieras. Aparte de este, que viajando paralelo se refracte por el foco, este que pasa por el centro de la lente que no se desvía. ¿Está bien? Y podrías hacer el que pasa por el foco y se refracta paralelo, que yo, mira, podrías hacer este. Tungi llega acá, se refracta pasando por el foco, Tungi vaya y corta ahí junto con los otros. No, de nada, Isauro. Se le ocurrió hacer 2 por simplicidad. Bueno, ingenieros, un placer enorme haber terminado la clase hoy con ustedes, haber terminado la unidad 2, vamos perfecto con la plani. La semana que viene me pongo a tipear, me alegro que les haya gustado, yo también estoy gustoso de estar con ustedes, espero que sea esto así como un feedback, una cosa de ida y vuelta entre todos. Somos un todocaso en la clase, llegamos a ser casi 180, eso me pone muy feliz que estén ahí, porque si están, seguramente se puede aprender mejor. Así que tengan un buen viernes, un buen fin de semana, que descansen mucho.